Amada iglesia, bienvenidos. Buenas noches en el país que usted se encuentre, en el lugar de origen donde usted está. Sea usted cordialmente bienvenido en esta hora a lo que Dios dice, no el hombre. No a la interpretación privada, sino a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. El tema de esta hora: tomando autoridad. Tomando autoridad. ¿Qué es autoridad? Exousia, la investidura en griego, para ejercer una potestad, un poder, un dominio sobre todo. Y dunamis en griego, que es la fuerza y el poder para llevarla a cabo. Un poder de mando para ejercer dominio sobre todo. La máxima autoridad en el universo, el Dios el Padre, le dio a su Hijo Jesucristo esa potestad. ¿Qué es autoridad? Ya lo hemos dicho. Lucas 10, versículo 19. De frente al grano, porque el tiempo va corriendo y queremos terminar la enseñanza de esta hora. He aquí, os doy potestad, dice el Señor a la iglesia, de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando literalmente de espíritus de regiones demoníacas y sobre toda fuerza del diablo, enemigo de Dios y de los hombres, y nada te dañará. Tremendo. Nada te dañará, dijo el Señor. ¿Qué es dar en hebreo? Netán. En griego, noum. Perdón, en griego, netan. Netan. Netan en hebreo y en griego, dino. Entregar, regalar y conceder. Pasar de un lugar a otro, de una fuente a otra en un movimiento. Dios nos ha dado, por su Hijo Jesucristo, un movimiento espiritual que se da constantemente. Mientras estamos en este mundo, la iglesia, el cristiano, la cristiana, pasa el movimiento del poder de Dios, de la autoridad de Dios, mientras camina haciendo la obra de Dios. ¿Cuál es la máxima autoridad del universo? Después del Padre. Primera Pedro 3, versículo 22. Dios le dio al Hijo la investidura para ejercer dominio, poder y autoridad sobre todo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él, está hablando del Señor Jesucristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está bajo el dominio, poder absoluto del Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículo 10, por favor. Filipenses 2, versículo 10. ¿Para qué? En el nombre de Jesús se doble, se incline toda rodilla de los que están, escuche por favor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en el subterráneo, en lo más profundo, aquí y más arriba. El Padre Jehová le ha dado la autoridad sobre todo al Señor Jesucristo. Romanos 14, versículo 11, por favor. La máxima autoridad del universo hoy, después del Padre, es Cristo el Señor.
Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, vive Él, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No importa la altura intelectual, moral, económica, material, filosófica que tengas. Si no es hoy el día de tu muerte, te tendrás que inclinar en tu alma fuera de tu cuerpo ante el Señor. Y tendrás que confesar que Jesucristo es Dios. Hace pocas horas, hace pocos días, murió un hombre muy intelectual. Y él decía muchas cosas, entre ellas que en Dios no creía. Murió a los 80 y pico años. Pero era un onanista. Un hombre que amaba el placer, el sexo, la belleza. Y que se creía muy generoso. Pero murió. Y ya está escrito en la Biblia que después de la muerte viene el juicio. Y él ya se dobló ante el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el triste final de los que no reconocen y no se someten y no doblan sus rodillas a la autoridad máxima de todo lo creado. Dios nos ha entregado a nosotros, a través de su Hijo, un regalo. Nos ha concedido un poder en movimiento para darlo a este mundo. Una autoridad que el Padre le dio al Hijo. Lucas 10, versículo 22, y vamos en orden. El Padre le dio la autoridad de todo al Hijo. Lucas 10, versículo 22, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Cristo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 28, versículo 18, por favor. El tema es corto y le ruego a Dios que sea lo más sustanciosamente espiritual para nutrirnos en el hombre interior y entender que la máxima autoridad es el Padre, se lo delegó al Hijo, el Hijo lo ha delegado a la Iglesia. De cierto os digo, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lucas 28, versículo 18, por favor. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y Jesús se acercó y les habló y dijo: toda autoridad, potestad es autoridad, poder, dominio, me es dada en el cielo y en la tierra. Ya vimos que dar es conceder, regalar, un poder en movimiento. En el cielo y en la tierra, toda potestad se la dio el Padre Jehová al Hijo. Mateo 17, versículo 5, por favor. El orden de la autoridad. Mientras el Cristo aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y escuche, por favor, con atención lo que el Padre dice acerca del Hijo. A Él oír. En el hebreo, a Él
sométete humildemente y obedécele. Aleluya. Mateo 3, versículo 16. Pero ¿cómo lo hizo? Después de darle la autoridad, la investidura celestial de mando, le dio el espíritu de poder. Después que fue bautizado, Jesús subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Después de la orden de la investidura de mando, después de que Dios te da el don de mando, te da la autoridad, te concede, te entrega un poder en movimiento, también te da la fortaleza, la fuerza, el poder para ejercer la autoridad. Y ese poder es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Aún la autoridad que Cristo tenía, aún sobre la muerte. Él es la autoridad misma, el don de mando, la investidura, el poder de Dios sobre la muerte. San Juan 10, San Juan capítulo 10 del 7 al 8, por favor. Jesucristo tiene la autoridad sobre la muerte. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto te digo. San Juan 10, 17 al 18, por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo tiene el poder de entregar su vida y de volverla a tomar, pastor. Así es. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder. Ahí está la autoridad. Dios le designa la autoridad, pero también le dio el poder para ejercerla. Y ahí dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, esta autoridad, esta ley en movimiento, poderosa ley de Dios, la recibí de mi Padre. Y Cristo le ha dado esa autoridad a la iglesia. ¡Aleluya! Por el Kratos de gracia. Mateo 16, del 15 al 19. ¡Aleluya! Y si usted no se goza con esta noticia, por eso el Evangelio son buenas noticias. Mateo 16, 15 al 19. Cristo dijo: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. 18 al 19. Te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo edificaré mi iglesia. Cristo tomándose el pecho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo también te digo, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El infierno no tiene poder sobre su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia viva del Señor. Efesios 1, 19 al 22, por favor. Efesios 1,
19 al 22. Y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, esa energía poderosa, ese espíritu en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está. Cristo tiene la autoridad y el poder para hacerlo. Y sobre todo, Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ese demonio que te atormenta en la noche, en la pesadilla. Ese demonio de lujuria y de lascivia que te viene a atormentar con sueños sensuales, eróticos. Ese demonio de avaricia que antes te gobernaba, va a querer tentarte. Pero recuerda, Cristo te ha dado a ti la autoridad, la investidura del Espíritu Santo poderosa, el poder de Dios para rechazar con autoridad y mandar fuera de tu corazón a esos demonios. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, en este siglo, en este tiempo, sino también en el tiempo, en el mundo venidero. Cristo, en Hechos 1:8, nos ha dado poder. Cristo le dio autoridad a los discípulos para que hagan milagros y hazañas maravillosas. Pero cuando partió al cielo, le dijo, recibirán el poder para ejercer autoridad. Hechos 1, versículo 8. Mateo 10, del 7 al 8, por favor. Y la iglesia, Mateo 10, del 7 al 8. Y la iglesia recibe ese kratos de Dios. ¿Y qué hace la iglesia? Predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Del poder kratos de Dios recibiste, de gracia recibiste, de gracia, gratuitamente darlo. Recibiste la autoridad de Dios. Dar el griego dino. Te entregaron, te regalaron, te concedieron esa autoridad. Ejércela con poder gratuitamente. Eso dice el Señor. Y en estos tiempos de pandemia, de mortandad en el mundo, el cristiano tiene la autoridad sobre el miedo. El miedo a la muerte. El miedo a la enfermedad, el miedo a el cáncer, el miedo a los problemas de la vida. No, Dios nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para ejercer poder, dominio sobre el miedo y el temor que gobierna al mundo entero. En Hebreos 2, 14 al 15, el mundo tiene un emperador de la muerte que gobierna al hombre con el miedo a la pandemia, el miedo a la muerte, el miedo al divorcio, el miedo al que comeré mañana, el miedo a qué haré, qué sucederá, qué pasará. Dios me ha dado autoridad para rechazar ese espíritu mortal de miedo que lleva a mucha gente al suicidio, a la depresión y a la letanía emocional de la vida. Salmo 49, versículo 15. Dios me ha dado autoridad sobre, no bajo, sobre la muerte. Así como Cristo, el Padre le dio la autoridad, así Cristo le ha dado autoridad a la iglesia para que no viva por el miedo
a la muerte que está rondando en estos días. Pero Dios redimirá mi vida. Sí, Dios rescatará mi vida del poder de la muerte, del infierno, del Sheol, porque Él, escuche con atención, me tomará consigo. La muerte no tiene autoridad sobre mí. Cuando usted deje de respirar en este mundo, inmediatamente se irá a la presencia de Dios. La muerte no puede reclamar su alma, porque Cristo ya me rescató del poder del Sheol, porque Él me tomará consigo. ¿Cómo que usted está con miedo? Y tiene miedo y no come bien, no disfruta el día, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene confianza, porque no tiene la investidura, porque no tiene el poder de Dios, porque Dios dijo que el día que le toque partir, Él lo tomará consigo. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero Cristo me salvó de mis pecados y pagó por cada uno de ellos. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Así que la iglesia tiene la autoridad sobre la muerte. ¿Cómo le queda a usted en su corazón y en su oído esa semejante noticia? Primera Juan 4:18 dice que ya no hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mí. El amor poderoso, Romanos 5:5. Señor, por amor a ti, vivo en esta vida. Señor, por amor a ti viví en esta vida y me toca partir. No tengo miedo porque sé que tú me tomarás contigo. Primera de Corintios, capítulo 15, 55 al 57, por favor. En estos días hay demasiado miedo. Y Dios te trae esta enseñanza para que no la tengas, para que no entre a tu corazón y te gobierne. Porque el enemigo ataca tu debilidad, Génesis 3:15. Y Jesucristo dijo que la carne, cuando dejas la vida del Espíritu, te vas a la carne. Y tu carne es preocupada, temerosa, miedosa, ansiosamente perversa. Pero en el Espíritu, no. ¿Dónde está pues, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, sepulcro, tu victoria? 56 al 57, por favor. Porque el aguijón, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Tú pecas y como no tienes la sangre de Cristo, pues la muerte tiene un poder sobre ti. Pero como Cristo ya pagó por tus pecados, ya redimió tu alma del Sheol, el poder del pecado, la ley. Porque la ley te condena. 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal cual Él venció la muerte, yo también. Cuando Él murió, resucitó, estaba yo con Él. La iglesia estaba con Él. ¡Aleluya! Principado, señorío y en todas las edades, Jesucristo venció la muerte. ¡Aleluya! Él es el que nos ha dado potestad y autoridad. Pero para recibir esta noticia, tú tienes que venir como niño. Como niño. Porque si no eres un niño espiritual sin malicia, no puedes recibir esto. ¿Por qué? Porque tienes fortalezas mentales que no la quieren recibir. ¿A quién Dios le da ese poder? A los que le obedecen. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un cristiano con autoridad? Aquel que ya murió en la cruz a sus pasiones y deseos. Y aquel que le obedece a Dios.
¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y mañana pasado nos puede llevar cuando quiera a casa. Tú puedes estar orando. Señor, quiero vivir 200 años. Pero Él es soberano. Él sabe cuándo y cómo debemos partir. Pero no tenemos miedo a la muerte. Primera Timoteo 6, versículo 15, por favor. Pero pastor, oré y se me murió el enfermo. Ya era su tiempo. Ya Dios había determinado llevárselo a su presencia. Tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Solo nos sometemos a la autoridad de su palabra, la cual, dice Pablo a Timoteo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo tomó la autoridad por esta razón. Hebreos capítulo 5, versículo 7, por favor. ¿Por qué, pastor? Porque Él fue obediente. Y Cristo en los días de su cuerpo terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, por favor. Y ahí está el secreto de la autoridad. Cuando te sometes a Dios, cuando obedeces a Dios, tienes más autoridad de Dios contra el mundo y sus demonios. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y a quiénes Dios le da el poder para ejercer la autoridad como hijo de Dios en este mundo? Hechos 5, versículo 29, por favor. Así que si tú eres rebelde, transgresor, haces lo que te da la gana, vives como te da la gana y quieres ejercer autoridad como padre, como esposo, en cualquier área de tu vida, medita bien en lo que viene, por favor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 5:32, Hechos 5:32. Y ahí está la respuesta. Dios embiste de poder. Te da una investidura de poder para ejercer autoridad en este mundo como cuerpo de Cristo a los que le obedecen. Aleluya. Pero si tú quieres vivir como te da la gana, de vez en cuando nada más, y eso, entonces Dios te dice estas palabras. Salmo 50, 16 al 17, por favor. Pero el malo, el que quiere ir contra Dios, meleos en griego, le espera la tragedia, la calamidad. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis palabras, de mis mandatos, de mis leyes? ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú, te dice el Señor, aborreces la corrección y echas a tu espalda, ¿qué me importa? Déjame vivir mi vida. Y echas a tu espalda mis palabras, dice el Señor. Y quieres que tu esposa se sujete a ti, que tus hijos te obedezcan, que en tu trabajo tus obreros te obedezcan. ¿Cómo pues? Si tú no le obedeces ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie. Arrogantemente pretencioso, por eso te va como te va.
Y si aún te va bien, entre comillas, ya sabes lo que viene, como dice Números, tus pecados te alcanzarán. Y cuando venga tu pasado, ese demonio que antes tragaba, comía tu pecado, ¿qué tienes que hacer? Cuando regrese la tentación antigua, ahí tienes que hablar con autoridad. Soy nacido de nuevo. San Juan 3:3. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Satanás y tentación que vienes. Yo era, nunca más soy. Soy nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas que tú me ofreces pasaron. ¿Por qué? Porque la tentación va a querer volver a gobernarte. El enemigo de tu pasado, el enemigo que ama tu pasado, va a querer tentarte. Pero tienes que con autoridad decirle: yo era. Tú has venido a buscar al que está muerto en una cruz, pero que resucitó, y tengo nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Romanos 7, versículo 4. Autoridad. Tienes que sacar la palabra, la ley de Dios, la palabra de Cristo, con autoridad. Y el espíritu de poder que está dentro de ti, cuando los demonios quieran venir en contra tuya, ¿podrán acaso con el poder de Dios? Así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué vas a hacer cuando venga la tentación? Tú eras mujeriego, jugador, te gustaba el póker, el tragamoneda, el licor, el vino, la borrachera. Eras ociosamente perverso, eras pornógrafo, pedófilo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer cuando venga tu tentación antigua? Tienes que decir estas palabras. Colosenses 3, versículo 1. Yo he muerto. Vienes a buscar a un hombre muerto. Pero Juan, tú decías que me amabas. Pero Paco, tú me hablabas tan bonito. He recapacitado y quiero volver contigo. No. Yo era. Ya no. Yo he resucitado con Cristo. Y busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, versículo 3, por favor. Y mi vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Aleluya! Pero tienes que ejercer ese poder, ese dominio sobre tu antigua vida y tu pasado con autoridad. ¿Por qué? Porque hay un dunamis dentro de ti para poder ejercerla. ¿Y cómo es mi vida ahora, pastor? Así es tu vida. Primera Pedro 1, versículo 15, por favor. Aleluya. Autoridad para vivir en esta vida. Autoridad que Dios me da para ejercerla. Sino como aquel que me llamó es santo. Sé tú también santo en toda tu manera de vivir. Pero salud, compadre. No. Soy santo, apartado, consagrado, separado para el santo de Dios. Y mi manera de vivir es así. Aleluya. Dios me ha dado autoridad por cuatro causas. La primera, por su nombre. ¿Cómo es eso? Sí, Dios me ha dado autoridad, una investidura y un poder
y un mandato para ejercerla por su nombre. Nombre sobre todo nombre. ¡Aleluya! Colosenses 3, 17, por favor. Nombre sobre todo nombre. Y todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, me voy a tal país. ¿Qué regiones demoníacas habrá por allá? ¿Qué tentaciones me esperarán? ¿Qué pruebas y tribulaciones me seguirán? Pero voy con el poder, con la autoridad de que principado, potestades se levante. En el nombre de Jesús apagaré toda tempestad. ¡Aleluya! San Juan 14, del 12 al 14. El tema es corto y de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Qué autoridad, qué poder para ejercer dominio me ha dado el Señor! Yo solamente tengo que oír su voz, someterme a Él y ejercerla. Y todo lo que pidieres al Padre. Pastor, tengo un hijo enfermo, tengo un familiar enfermo. Pastor, no tengo para pagar aquí, no tengo para pagar allá. Pastor, mi esposa todavía coquetea con otros hombres. Pastor, mi esposo me trata mal. Pastor, no tengo trabajo. Sobre todas mis circunstancias habidas y por haber, Dios me ha dado una autoridad para acercarme a pedir en el nombre de su Hijo amado. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Tú mencionas la autoridad del nombre de Jesucristo, porque Él dijo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recuerda que no hay ningún otro mediador entre el Padre Jehová y nosotros, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Y sobre todo en las enfermedades. En las enfermedades. Segunda Timoteo 4:20. Ya oraste por él, ya oraste por ella. Mañana, tarde y noche sigues orando y Dios lo sanó. Pero hay veces en que Dios dice no. Es su potestad. Él es la máxima soberanía en el universo. Fíjense lo que dice Pablo acerca de Erasto. Él había orado por Erasto, pero no se sanó. ¿Y qué dijo? Pablo tenía que seguir su camino misionero. Y dijo estas palabras. Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo fue el que se enfermó. Dejé en Mileto enfermo. Wow. Señor, tengo que seguir haciendo la obra. Aquí lo dejo en tus manos. Tú eres soberano. O lo dejas o te lo llevas. Pero yo tengo que seguir mi camino. Wow. Pero hay veces en que Dios sana. Santiago 5, versículo 14. Pero tiene que ser con la autoridad del nombre. La palabra Dios es muy generalizada en este mundo. Él tiene un nombre, el Padre Jehová. Él tiene un nombre, Jesucristo es Dios. Y todo lo dices por el Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre. La autoridad la tienes tú y yo, solo por el nombre del Señor. Él es la máxima, sublime, poderosa autoridad de Dios. Aleluya.
Filipenses 2, versículo 27. Hay que confiar y hay que esperar en estos tiempos en el Señor. El mundo está viviendo un estado de pánico colectivo. Filipenses 2, versículo 27, por favor. Y eso no puede llegar a ti, iglesia mía, iglesia de Jesucristo. Tú tienes la autoridad sobre el temor del miedo. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aleluya. Uno, Dios me da autoridad en su nombre, para hacerlo todo en su nombre. Aleluya. Apocalipsis 3, versículo del 12 al 14, por favor. Apocalipsis 3, del 12 al 14. ¿Sabe usted que los demonios en los seres humanos, en las regiones del espacio, en las regiones del mundo, en el país que fuere, en la ciudad que fuere, en la nación o en los hogares que fueren, distinguen al cristiano sellado por el Espíritu Santo, Efesios 1:13, al cristiano que tiene el poder de Dios, Hechos 1:8, lo distinguen espiritualmente. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todo el Señor lo hace con la autoridad de su nombre. 2, Dios me da autoridad no solo por su nombre, sino por su poder, su Espíritu Santo. Él conoce el mundo, la carne y los demonios, distinguen quién es de Dios y quién no. Él sabe quién tiene el poder de Dios para ejercer autoridad sobre ellos. Porque hay unos que no lo tienen y quieren ejercerla. Veamos aquellos trampas que sin tener la autoridad de parte de Dios, ni el poder de Dios, hicieron. ¿Qué le sucedió? Hechos 19, del 13 al 16, por favor. Hechos 19, del 13 al 16. Y ahí hablan los demonios. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, exorcistas como de cierta religión, ambulantes, intentaron invocar, escuche bien, el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Mire usted lo que sucedió. Diciendo, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es hasta el 16, por favor. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo, ¿quién? El espíritu malo dijo a Jesús, yo conozco. Sí, la autoridad de Jesús, de su nombre, yo la reconozco. Y sé quién es Pablo y la autoridad que Dios le ha dado. Pero tú, ¿quién eres? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, un solo hombre, escuche bien, saltando sobre ellos, ¿qué pasó? Dominándolos. O está bajo la autoridad de Cristo sobre los demonios
o estás bajo la autoridad del diablo y su mundo. Porque si es así, estos te van a dominar. Pudo más que ellos. Subraye, un solo hombre más que ellos, plural. De tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y encima heridos. Dios me dio el poder de ejercer su autoridad por su Espíritu Santo. Porque Él, el diablo y sus demonios y el mundo entero, ¿qué? Distinguen a los ungidos de Jehová. Segunda de Corintios 1, versículo 21 al 22. Él nos selló con su presencia. Él nos selló con el poder de su Espíritu Santo. El que nos confirma con ustedes en Cristo. ¿Cómo que me confirma? Sí. Dios me confirma que me ha dado poder, autoridad, su presencia dentro de mí. ¿Cómo? Por su unción. Él nos ha ungido. Dios nos ungió. 3. Dios me da autoridad por su nombre, por su presencia, su Espíritu Santo, por el poder para ejercerla. Pero también, ahí está, el cual también nos ha sellado. Nos ha sellado. Y los demonios en el mundo lo saben. Conocen y distinguen espiritualmente a los que están sellados por Dios. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 3. Dios nos ha dado autoridad por su palabra. ¡Aleluya! Salmo 33, versículo 6, por favor. Estamos terminando. Salmo 33, versículo 6. Dios me ha dado autoridad para ejercerla por su palabra. Así que cuando venga alguien a turbar tu casa, párate y habla con autoridad la palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y cuando vengan Satanás y sus demonios a través de espiritistas, magias, brujos que quieren hacerte daño, ¿qué tienes que sacar con autoridad? ¿Qué le tienes que decir a ese que viene a traerte miedo y pavor, terror? Apocalipsis 20, versículo 10. Tienes que sacar con autoridad lo que Dios dijo, su palabra. Apocalipsis 20, versículo 10, por favor. Y el diablo que los engañaba, diablo engañador, mentiroso y seductor, a ti te espera el lago de fuego. Y te vas en el nombre de Jesucristo. Colosenses 2:15, el Señor te venció en la cruz y su poder, su nombre, su palabra está dentro de mí. Y me ha dicho que yo debo ejercerla con autoridad. Así que vete con todo miedo y pavor en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Su poder. Filipenses 3, versículo 21. 4. Él me ha dado poder dunamis para ejercer esa autoridad, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Por favor, monitor. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. Escuche bien. Por el poder por el cual Cristo puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Aleluya! Dígame si estas no son buenas noticias. Y estamos terminando. Poder sobre este mundo que se está cayendo emocional, intelectual, sobre todo espiritualmente. Salmo 91,
del 2 al 3, sobre las fuerzas espirituales de maldad, Efesios 6:12. Diré yo a Jehová con autoridad: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. De 2 al 3, por favor. Mi Señor me librará del lazo del cazador. Esos demonios que están cazando las almas de los hombres. Y de la peste destructora que está navegando el espacio en los corazones, en los hospitales, en los mortuorios. Jesucristo me librará de la peste destructora. Por su nombre, por esa palabra, por su presencia, por el Espíritu Santo, porque Él me ha dado la autoridad para llevarlo a cabo. Salmo 91, del 5 al 10 y terminamos. ¡Aleluya! Ejerce la autoridad del Señor, pero tienes que venir como niño en la malicia, para recibir esta extraordinaria y hermosa y poderosa voz de Dios. No temeré. Te paras en la noche con autoridad y le dices al miedo de la pandemia, al miedo a perder tu matrimonio, a perder tu vida, tu salud, el miedo a la enfermedad: no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es hasta el 10, por favor. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10.000 caerán a mi diestra, mas a la iglesia de Cristo no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré la recompensa de los que están sin Dios, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Y Él dijo, y Él no miente: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi casa, dijo el Señor. Y en el nombre de Jesús saco las palabras de mi corazón para ejercerlo con el poder y la autoridad de su precioso nombre. ¡Aleluya! Amada iglesia, el Padre es la máxima autoridad. Se la dio al Hijo, y el Hijo se lo ha dado a la iglesia. Y usted y yo ejerzamos esa autoridad delante de Dios y de los hombres. Dios les haya hablado esta noche como a mí. Vivamos y ejerzamos la autoridad del Señor en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga grandemente en esta hora. Bendiciones y hasta pronto. Amén. Amén.